Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 6, 19, 22. Dice el apóstol Pablo, o bueno, más bien es Dios aparte, digo, a través del apóstol Pablo, y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amoroso Padre, te damos las gracias por tu palabra, por este alimento que tienes hoy preparado para cada uno de nosotros, y te rogamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos comprenderla, entenderla, asimilarla, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Esperamos, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer, el ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acerca de la santificación, ¿de dónde viene esta palabra? Bueno, dice que es una palabra griega que significa agios, Hagios, que proviene del vocablo hag, que quiere decir separar o apartar, y la palabra que tiene que ver con ios o ios, que quiere decir que pertenece. De ahí viene esta palabra que quiere decir apartado, separado, pero ¿para qué? O sea, apartado, separado, apartado quiere decir que para Dios. Y fíjate qué privilegio y qué privilegio tan grande, porque no todos van a llegar al cielo, ¿eh? No todos tienen la salvación y la van a tener. Pero qué privilegio de usted y del mío, que aunque somos pecadores, tenemos un lugar apartado, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nada más por eso, nada más por eso somos apartados. Dios nos apartó para Él. La palabra santo, pues ya vimos que es agión, bueno, o es el término que quiere decir agión, y es un privilegio porque en el ejército romano no cualquiera era soldado, sino que haga de cuenta, por ejemplo, en aquellos lugares donde tienen rey todavía, las personas que son soldados son los que pertenecen a la realeza. Y en la cultura romana era un gran privilegio que te escogieran para ser soldado. No cualquier persona era un soldado. Entonces, significa algo totalmente diferente a lo que nosotros traemos en mente hoy en día. La palabra santo se aplica al imperio, se aplicaba algo que también tiene que ver con un recluta. Cuando, cuando uno entra al ejército de nuevecito, le llaman a uno recluta, porque te reclutaron para algo.
y te llevan a un lugar o llegas a un lugar donde tu vida cambia, donde te la hacen cambiar de la noche a la mañana, pero firmas algo donde dice ya no le perteneces a tu mamá, no le perteneces a tu papá, incluso los que entran que son menores de edad tienen que llevar el consentimiento del papá o de la mamá. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que como Ana llevó a Samuel al templo y lo consagró a Dios, así cuando uno entra al ejército se consagra ahí, por llamarlo así. Entonces, eh, tenemos que tener, les explico esto porque tenemos que tener una idea y no solamente una idea, sino que tenemos que caminar en esto que no te perteneces a ti. No te perteneces a ti. Me acaban de recordar porque me acaban de regalar otro libro hace unos meses que se llama, o sea, ya, que se llama El problema de hacer lo que se me pega la gana. Nosotros no podemos hacer lo que se nos pega la gana. En la vida terrenal, alguien que es apartado para un trabajo, para un empleo, para ocupar un lugar público, incluso para pertenecer al ejército, estás apartado, pero no puedes hacer lo que se te pega la gana. No puedes tener un empleado y que él haga lo que quiera, ¿no? No lo puedes tener y que él imponga sus leyes y que diga, yo voy a llegar a las 9 de la mañana y que el patrón me tenga el desayuno ahí en la cama. No, ya no puedes hacer eso. Aquí a veces en la casa, por ejemplo, hacemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, alguien que baja primero, ya sea que baje Yevir o el que sea, a veces hacemos que si preparamos la comida y vemos que los otros se andan cambiando ahí arriba, pues les llevamos ahí, órale, ve, vistiéndote y comiendo, ¿no? Cuando andamos así ya. Pero esto no te lo hacen en el ejército. Hasta hay un meme, ¿no? Por ahí, donde están los soldados en su dormitorio, así en sus literas, y luego va el general con otros oficiales con un carrito, con las tacitas de café y con los tazoncitos de fruta, y van ahí y casi los despiertan, despiértese con un beso en el cachete, ¿no? Y el soldado se estira así, ¡ah! Y ya le empiezan a dar su frutita ahí, ¿verdad? Pero es sarcasmo, o sea, no va a suceder así. Pero para con Dios tampoco debe suceder así de esta manera. Aquí, por ejemplo, un soldado hace algo, comete un acto de desobediencia e inmediatamente llega el castigo, la sanción, que puede calificarse como una falta grave o hasta puede ser un delito, e inmediatamente no se la perdonan. Pero aquí nosotros, como no somos castigados porque estamos bajo la gracia o no sentimos tal vez el castigo, pues ahora sí que el cristiano a veces hace lo que quiere. Entonces, el término santo se aplicaba a los del imperio o romano, así le daban esa terminación a los que él reclutaba. Era santo. Y el más grande privilegio pues era este. El término recluta tiene una connotación, es la definición, que quiere decir militar. Y usted, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos militando. Nosotros somos militares, estamos militando. ¿Por qué? Porque somos de la milicia del Señor. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pero mire, no tenemos que ser complacientes con nosotros mismos, con lo que pensamos.
Ay, hermano, es que no sea religioso. Esa palabra que se ha malinterpretado mal o no sea legalista. No, no seamos complacientes con nosotros mismos, ni tampoco tenemos que justificarnos a nosotros mismos, ni tampoco tenemos que fingir demencia el que no sabemos. Tenemos que ponerle los kilos, o sea, por decirle así, tenemos que ponernos las pilas, así como en un trabajo somos diligentes porque nos están pagando y porque si no nos corren, la vida cristiana todavía debería superar un empleo terrenal. La vida cristiana o la santificación debería de superar un trabajo terrenal, porque lo que estamos viviendo aquí es momentáneo, 30, 40 años, 70, 80, pero lo espiritual, lo que tiene que ver con la santificación, es por una eternidad. Además, aquí tenemos un rey que es terrenal, un patrón que es terrenal, pero estamos hablando que somos apartados para Dios, para el ejército de Dios, pero es el rey de reyes, es el señor de señores, mi hermano, mi amigo, mi cuate, como le quiera llamar, es el rey de reyes, es el que te dio la vida eterna. Es por quien estás aquí hoy sentado. Es por quien comes, es por quien tienes un empleo, es porque no te vas a ir al infierno por él. Él pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, deberíamos de tomar más en cuenta esto. Deberíamos de tomar más en cuenta la santificación. Dice que hemos sido santificados, fíjate. Primeramente, hemos sido santificados en el Padre. Dice que somos separados de las tinieblas por el Padre para salvación. Qué chistoso. ¿Qué es lo que encuentras tú como que en qué área o en qué lugar o por qué te sientes más privilegiado aquí en la tierra? ¿Qué es lo que dices? Wow, me siento privilegiado porque soy el gerente de tal empresa o porque soy el dueño y entro, o sea, ¿por qué te sientes más privilegiado? Porque tengo las mejores hijas del mundo. Ah, van a decir ustedes lo mismo, ¿verdad? Doña Chica y Laura, ¿te llamas? Y Laura va a decir, no, yo tengo la mejor hija. Miguel dice, yo tengo mi mejor hija. Y todos, ¿no? Vamos a decir, somos privilegiados, ¿no? Porque tengo la mejor mujer del mundo. Ay, también va a decir don Julián, no, yo tengo la mía. Y todos, ¿no? Pero, ¿qué privilegio más grande que de verdad usted tiene su lugar, su morada en el reino de los cielos? De verdad, es para que caminara, no le digo que en soberbia, pero que se sintiera bien contento. Y sabe qué, ni siquiera es porque usted se porte bien. O sea, lo que estamos viendo es porque Dios quiere que disfrute ese lugar que Dios le ha dado. Pero cuando en la mañana escuchaba un audiolibro de Rick Warren en el que decía, Dios lo hace en su gracia, en su infinita misericordia, pero usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde, lo que ya sabe que tiene que hacer y debe de dejar de hacer lo que ya sabe que tiene que dejar de hacer, pero no traer aquí en la mente eso de que no pasa nada, porque sí está pasando. Primera de Corintios 1, no, perdón, primero Judas 1:1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, fíjate, a los llamados, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, Dios te llamó a ser santo, apartado para Él, pero dice
y guardaos en Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque todas las personas mencionan a Dios, pero no honran al Hijo. Y el que no honra al Hijo no está honrando a Dios, el Padre. Por eso dice, guardados en Jesucristo. Dice que estamos en las manos de Jesús, del Padre, y que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Pero también nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús, de la mano de Jesús. Por eso dice, guardaos. Estamos guardados en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Luego, hemos sido santificados en el Hijo. O sea, hemos sido separados de nuestra vana manera de vivir para servir en el ministerio. A ver, yo les dije hace 8 días, hay un solo ministerio. Por eso es importante que tengamos una libretita para anotar. Alguien dijo que las ideas son como peces resbalosos, que solo se atrapan con la punta de ¿un qué? De un lápiz. Bueno, ¿o de un qué dijiste, Dina? De un anzuelo. Sí, alguien dijo, como lo he estado repitiendo en muchas ocasiones, dice que solo con la punta de un lápiz, cuando anotas y le das una revisada, hasta te puedes dar cuenta en lo que yo estoy hablando mal y dice, no, eso no es así. Entonces es importante traer un cuaderno, ¿no? O en la tablet o en el celular o lo que sea, pero entonces dice en el Hijo, hemos sido separados de nuestra vana manera de vivir para servir en el ministerio. ¿Cuál es el ministerio del que yo les dije? El único ministerio que hay. Del único del que habla la Biblia que nos ha dado a nosotros. Exactamente, el ministerio de la reconciliación. Y la meta de nosotros es reconciliar el mundo, o sea, a las personas. Esa es la meta. El propósito son las acciones que vamos a hacer para alcanzarlos. A veces en la cárcel eh, son conquistados o llegan a conocer a Cristo cuando nosotros les llevamos un pan, un chocolate, un regalo. Muchos han dado testimonio que se acercaron por el chocolate, otros porque les llevábamos el papel de baño. Se acercaron por obtener un bien, pero fue un medio, fue una estrategia, fue el anzuelo para que ellos llegaran a Cristo. Con una cosa así, hay otros que no, pero el propósito son las maneras que nosotros tenemos para evangelizar, el testimonio de nosotros, el comportamiento de nosotros es lo que hacemos para alcanzar a otros. Primera de Corintios 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y aquí vemos otra vez, ¿quién? La voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Fíjate, aquí siempre nos menciona a Cristo Jesús. Si una persona no tiene a Cristo, no es santificado. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, estamos apartados también en el Señor Jesucristo, santificados en Jesucristo. Y acuérdate, haz de cuenta que Dios te agarró de esta manera, de la vana manera de vivir, porque así estábamos. Y aunque le seguimos fallando a Dios, seguimos pecando. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Nosotros fallamos de muchas maneras, pero Dios no. Pero Él tuvimos el privilegio que nos sacó del fango. Y ahora ya como que vamos al estira y a la afloja y vamos aquí, damos 3 pasos para adelante y uno para atrás como la suavecita, ¿no?
un pasito para adelante y otro para atrás, de ladito y media vuelta para atrás, ¿no? Ya tenía mucho que no, fíjate, se me vienen a la memoria, ¿eh? Cuando andaba de rumbero. Pero sí, vamos a lo mejor un pasito para adelante y otro para atrás, pero ahí estamos, en el camino. No nos vamos definitivamente, ¿no? Entonces, vamos bien y el esfuerzo continúa, pues porque tenemos un esfuerzo diario, ¿no? Tenemos que echarle ganas en Jesús, pero ya pertenecemos a Cristo. Somos de la familia de Dios. Imagínate si aquí a veces te regocijas cuando dices, soy de la familia de, pues imagínate de la familia de Dios. ¿Tú crees que a Dios le hace falta dinero, Miguel? ¿Tú crees que Dios enferma? ¿Que Dios se duerme? No. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti o se olvida de ti? Pero para nada. Nosotros dormimos, pero Dios no duerme. Los ojos de Él están en su pueblo ahí, vigilando su pueblo día y noche. Sus ángeles, tenemos ángeles ministradores que están al servicio de nosotros. Pero a veces andamos y, ¿qué voy a hacer? Oye, tenemos a Dios. A veces andamos llorando por cosas que queremos tener que ni siquiera no las necesitamos y andamos ahí con la capa caída, ¿no? Sí, es normal que yo les digo que te sientas afligido. En la mañana que escuchaba este audiolibro, también otra parte que decía, no puedes evitar estresarte, ¿eh? No puedes evitarlo porque es parte de la vida, es parte del liderazgo, es parte del ministerio. Pero finalmente estás haciendo algo, tal vez para desestresar a otro. Pero eso es lo que quiere Dios. Llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Tal vez en lo que te estresa ya desestresaste a otro, pero dice que los más fuertes tienen que soportar a los más débiles. Imagínate, a veces tenemos que callarnos con los más débiles. Los más débiles, los voy a comparar. Los más débiles son del burro que hablabas en la mañana, Javier. Y ya alguien así entre medio fuerte tiene que ser un tigre. Y ya alguien más fuerte espiritualmente es un león. Pero si tú como tigre te pones a platicar con un burro, pues vas a recibir el castigo porque no te rebajes a la altura de un necio. Y es bíblico. A veces te pones a discutir con alguien que no te quiere escuchar, que lo único que quiere es satisfacer su ego y sentirse que es un ganador, aunque no lo sea. ¿Alguien ha escuchado acerca de esa analogía? No te pongas a discutir con los burros. Fue el error de Balaam ponerse a discutir con un burro. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pero estaba tan cegado este hombre que estaba discutiendo con un burro y ni siquiera se daba cuenta. Le voy a preguntar a los niños, ¿qué harías si un perro te hablara? ¿Qué harías? ¿Le tendrías miedo, sí o no? ¿No? Qué valiente eres. Imagínate, este hombre empieza a tener una conversación con un burro, Balaam, y ni siquiera se daba cuenta. Por eso hay veces que pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarte. Cuando entras en una discusión
como dice mi abuelita, en dimes y diretes, alto. Sí, habla, desahógate, amigo, y ya. Ni recibas las groserías o las necedades, no las tienes que recibir. Cuando el sabio escucha, dice que aumentará su saber, su sabiduría. Por eso hay muchos libros de liderazgo que dicen, pues, ¿con qué persona estás invirtiendo tu tiempo? Cuando platicas con una persona y tiene ese sentido de armonía, de aprendizaje, de edificación, tanto tú edificas a la otra persona como la otra te edifica algo a ti. Pero cuando estamos hablando puras cosas, puras palabras, ociosas, pues ¿para qué? No, no hay que hablar. Y luego, el número 3, ya vimos que santificados en el Padre, santificados en el Hijo y ahora en el Espíritu Santo. Hemos sido separados de la inmundicia para vivir a una vida santa. En primera de Pedro 1, 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios para santificación del Espíritu. Pero dice, elegidos según, léale bien, no es presencia. Dice, ciencia. O sea que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a nosotros. Por eso yo les digo, yo tengo más de 2000 años ya en el corazón de Dios, o más de 4000, porque antes de la fundación ya sabía por lo que íbamos a pasar, el estrés. O sea, a veces pensamos que a Dios se le olvidan las cosas, que tenemos que recordarle, y a Dios no se le olvida. Dios tiene el control de todo. A veces pensamos que nos escabullimos y que tomamos malas decisiones y que hicimos cosas malas pero Dios ya tenía eso planeado. Él lo tenía planeado ya. No se le olvida nada. Dice, en santificación, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién ha sido rociado con la sangre de Cristo? Ya hemos sido rociados, ¿eh? Ya no tenemos que decirle, báñame, porque ya usted está bañado para toda su vida. Ya está bañado. Lo que tenemos que buscar nosotros es la santificación. Ya somos rociados con la sangre de Cristo, pero tenemos que vivir conforme a lo que Él ha hecho ya. Ya nos dio una vestidura de santidad, ya nos roció la sangre de Cristo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer lo mío. ¿Sí me explico? Es como a un soldado le dan su uniforme limpiecito y le dicen, a ver, usted tiene que salir bien ciroleado, bien boleado, bien planchado, bien rapado. Ya le pusieron ahí cómo debe de salir. Pero él, o sea, si le vale y es desobediente, dice, pues no pasa nada, ¿no? Así sale con las botas todas raspadas, arresto. Y va a tener problemas. Aquí Dios ya no lo dio. ¿Quién de ustedes ignora, por ejemplo, el pecado? A ver, ¿quién de ustedes no sabe lo que es pecado y que diga, es que no sé? O sea, Dios ya le dio a usted ciertas características que nos habla para que nos habla la palabra ahí en Gálatas, en lo que tiene que ver con el fruto y lo que estamos viendo, para que usted las desarrolle. Pero si usted se arrodilla y le dice a Dios, oye Dios, aquí dice no robarás. Pero usted se arrodilla, Dios, revélame.
O sea, dice usted, pues ya lo sabe. Si le dice no mates, y usted, Señor, revélame tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo sabemos. Ya sabemos lo que es robar, lo que es matar, lo que es adulterar, lo que es mentir. Todo ya lo sabe. Al menos puede haber algo por ahí que a lo mejor no lo entendamos, pero creo que lo máximo en lo que vivimos aquí en la tierra, o lo elemental, o el resumen o el cimiento de lo que es pecar, todo el mundo lo sabemos. Y de ahí se desprenden un sinfín de pecados. Pero sí lo sabemos. Entonces, ya hemos sido santos, pero tenemos que buscar santificación, santificación, el proceso ese de dejar cosas a un lado. Y luego vamos a ver las acciones que demuestran la santificación. Y pues para cada uno de nosotros es este destinatario, por llamarle así, o este mandamiento. ¿Por qué? Mire, primero tiene que ver con una presentación. ¿Qué voy a presentar? Bueno, tengo que hacerme presente físicamente ante Dios, y aquí no lo habla en Romanos 6:19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora preséntese para santificación. O sea, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuáles son nuestros miembros? Nuestros ojos. ¿Qué te gusta ver que es pecado? ¿Qué te gusta tocar que es pecado? ¿Qué te gusta pensar que es pecado? ¿Qué te gusta hacer con tus manos que es pecado? Entonces aquí lo que te está diciendo también el apóstol Pablo nos lo confirma todavía, o nos lo hace saber en Romanos capítulo 12, si mal no recuerdo, verso 1 y 2, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es el culto racional. O sea, nos está hablando de un culto que es el mejor culto que le podemos ofrecer a Dios. O sea, el reunirnos. Ahorita, por ejemplo, decimos, ok, tenemos un culto. Pero dice, el culto racional es que aparte de que le cantas en la iglesia, que es muy bueno y debe de hacerse en conjunto, tú en lo individual presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Yo sé que lo estamos haciendo. ¿Cuántas cosas te pide tu cuerpo que hagas o tu mente que te has abstenido? Yo creo que muchas. Tus ojos lo que te dicen que veas, ¿no? La lujuria, la lascivia, la inmundicia, todas estas cosas que no las debemos de ver. La escritura dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Pero aquí debemos de entender bien que es un sacrificio vivo. Por eso, esta palabra sacrificio vivo, grábatela. Porque hay muchos yo conocí a una persona en Guadalajara que como volteaba a ver, así se dice en Guadalajara, dice, es que volteo a ver mucho a las morras. Y agarra sus lentes y los destruye. Pero no te está diciendo eso, sí te acuerdas, ¿verdad? Destruye sus lentes porque le gustaba mucho voltear a ver a las morras. Entonces, pero no se trata de esto. Esto viene, el echar tu ojo de ti, no es otra cosa más que voltear tu miradita y alejarte de ahí, ¿verdad? Es alejarte.
Esta cultura de echa tu ojo delante de ti es una cultura en donde cuando un niño estaba ahí en la plática de los mayores, entonces no querían que escuchara algo y le decían, echa tu ojo delante de ti. Entonces el niño entendía que se tenía que retirar para no ver, para no oír lo que estaban hablando los mayores. ¿Perdón? Después cambió, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante. Lo que tenemos que hacer es caminar hacia otro lado. Entonces, tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, para sacar algo que te está atormentando, o aunque no sea una plática, por eso les digo que las ideas se aplican las puedes pescar con la punta de un lápiz, ¿no? Yo a veces, o sea, reviso seguido lo que anoté cuando habló Dina, cuando habló Tomás, o todos los que han tomado o predicado en algún asunto, cualquier cosa que... Y una vez se me grabó bien porque lo he visto varias veces cuando dijiste tú, el aprender y el desaprender, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero ¿cómo vamos a aprender y vamos a desaprender? Muy sencillo. Si tú te llenas de la palabra de Dios, va a haber un momento en que eso va a salir de tu boca. Si lees la palabra de Dios, de eso te vas a llenar tus ojos. Por eso se trata de oír. Ahí en la página de la fundación hay audiolibros. Entonces, si tú oyes, si tú lees la palabra, si tú estudias, o sea, el estudiar es muy diferente ya a oír y a leer, porque entonces ya empiezas a buscar definiciones y es otra cosa, el estudiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos estudiado? Bueno, yo no, pero que han estudiado una maestría por ahí y tienes que estudiar y estudiar. Y yo ahorita donde entré a trabajar tengo que estudiar. Y hay cosas, términos, palabras o cosas que yo no las entiendo, pero las busco. ¿Pero por qué las estoy buscando? Porque pues me interesa aprenderlas. El interés de la palabra de Dios es no solamente que leas, sino que estudies y digas, a ver, ¿qué quiere decir concupiscencia? ¿Verdad? Es un ejemplo. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Y hay muchas palabras que tal vez no las entendemos. Y de ahí ya vamos buscándole, ¿no? Un día termina el predicador y luego se le acerca a una persona, oiga, y es verídico, ¿eh? Dice, ¿qué palabra? Me impresionó la palabra. Todo, muy bien, la palabra me impresionó. Y luego ya le dijo la persona esta, bueno, ¿y qué fue lo que te impresionó más? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Y le dice a la persona, Nabucodonosor. Esa palabra me impresionó más. Entonces, es cierto que tenemos que memorizar, tenemos que leer, y por eso es que nos habla la Biblia de que para la santificación necesitamos prepararnos, porque a medida de que le llenas de cosas nuevas, es en lo que te vas a convertir. De verdad que ahora que estoy con Avi, le doy gracias a Dios, porque se me han salido muchas cosas de refacciones, ¿eh? De refacciones, de cosas, de códigos, y los estoy cambiando por otro. Y digo, te estás alimentando leyendo, te estás leyendo, oyendo, mirando cosas nuevas, pues es de lo que te vas a llenar, de cosas nuevas. Pero si llega el mal pensamiento y le damos vueltas, pues imagínate.
¿A dónde vamos a parar? Otra canción, ¿por qué seré tan mundano, eh? No, pues, este, la preparación, primera de Pedro 3:15-16, y dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo vuestra conciencia, buena conciencia, perdón, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, que van a hablar a lo mejor de ti como de malhechor, pero finalmente se van a dar cuenta en su interior de que tienes buena conducta, de que lo que haces, lo haces por amor a Cristo. Ahora, ¿qué otra, qué otra manera es una acción? Ya vimos que la acción es presentar tu cuerpo, la otra es que te tienes que preparar. O sea, hay un libro que dice que el 95% de nuestras acciones, de las decisiones que tomamos, de los trabajos, las hacemos con la mente subconsciente, ¿sí? Y solamente un 5% con la mente consciente. Imagínate, y eso es cierto. Yo hay veces que vengo de allá de Vargas cuando voy para allá y llego a la casa y dije, ¿cómo llegué? ¿No te ha sucedido? Porque la mente subconsciente me llevó a hacer mi cuerpo mecánicamente ahí, todo, sin que yo estuviera pensando. ¿Pensaste tú en el clutch? Bueno, tu carro es automático, pero cuando empiezas a manejar, ¿cómo empiezas? O sea, empiezas y hasta volteas abajo, ¿no? Y luego las velocidades está dónde está la primera y así. Y todo está con la mente consciente. El ir ahí, el equilibrando, ¿no? La mente consciente. Pero cuando tienes una práctica, ya entra la mente subconsciente y ya empiezas a hacer cosas ahí que haces. Entonces, la idea de Cristo es que reprogramemos nuestra mente subconsciente, que no hagamos las cosas en lo primero que se nos viene, caer en eso, sino que reprogramemos nuestra mente, pero a la mente de Cristo, porque dice que tenemos ya la mente de Cristo. Y tenemos que hacer una reprogramación, las burbujas que traemos acá y en el corazón, los cables que chocan el uno con el otro y una serie de cosas aquí que nos hacen, nos atormentan y que nos llevan al pecado. Tenemos que reprogramarlo. Tenemos que reprogramar esto. Entonces, por eso es el deseo de tener que prepararnos. Ahora, para todo esto se necesita dar el paso al frente y empezar, pero a la voz, como dicen, de ya. Cuando dicen, cuando alguien te da una orden, al terminar la palabra ya, quiere decir que en ese momento ya estás. O sea, le dicen paso redoblado y es, usted se prepara. Hay tres puntos en la orden. La voz de atención, que es para llamar la atención ahí en el ejército, ¿no? Luego, la voz preventiva que te indica el movimiento que vas a realizar o la orden que tienes que cumplir. Y la orden ejecutiva y la parte ejecutiva es el momento preciso que tienes que dar el paso al frente para cumplir esa orden. En ese momento tienes que empezar a hacerla. Entonces, imagínate que fuéramos con Dios, que en el momento que escuchamos algo,
tenemos que dar el paso al frente y empezar a hacer lo que Dios nos dice. Esto sería una maravilla de cristianos. Y ¿sabes qué? Alcanzaríamos al mundo para Cristo. Pero a veces nuestras palabras hacen más ruido que nuestra conducta. Y por eso estamos viendo esto. La disposición de obedecer a Cristo. Lo que orábamos al principio, que Dios ponga el querer como el hacer para cumplir su voluntad, la disposición de empezarlo a obedecer. Y esto tiene que ver, nos habla en segunda de Timoteo 2, 21 y 22. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Pero ¿por qué dice se limpia él? O sea, no le está diciendo si Cristo nos limpia. ¿Por qué no nos dice que si Cristo lo limpia? Porque Cristo ya lo limpió. Pero en ese trayecto de la vida cristiana, en este paso por la tierra, que es un breve paso, usted se va a ensuciar. Pero ¿qué es lo que debe de hacer? Dice, el aplicar la palabra, que es la disposición, que tiene que ver con la aplicación práctica de la palabra o de lo que está aprendiendo, dice, será instrumento para honra si usted se limpia. Dice, santificado, santificado, y dice, y útil para el Señor. O sea, Dios lo va a utilizar. O sea, a veces decimos, es como yo, en donde estoy empezando en el trabajo, no me pueden utilizar, pero para nada. No sé nada todavía, no sé nada. Pero aquí dice, si usted hace esto, puede ser útil para el Señor. Lo puede utilizar para la palabra. O sea, no solamente decirle, Señor, utilízame, yo quiero ir a las naciones y así, y orar así, ¿verdad? Sino que tiene que prepararse. Y aquí lo que estamos viendo es acerca de la santificación. Porque imagínense, ¿qué preparación tendría el endemoniado Gadareno? Pero causó una revuelta, ¿no? Ahí con los de su pueblo, porque andaba dando testimonio. La mujer samaritana también no tenía preparación, pero hubo un cambio radical en su vida. Tal vez ella no sabía, como sabían los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los arañeos y todos ellos, ¿no? Tal vez no sabía nada, pero lo que sí tenía era su testimonio. Es que vino un hombre que me dijo todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? Y una manera muy sencilla de predicar o de evangelizar es hablar lo que Dios te ha dicho, que lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, pero debemos de tener esa disposición. Dice entonces, será útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, la disposición para trabajar, la disposición para servir, la disposición para evangelizar y todo esto. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya para concluir, dice, pero huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso nos vuelve a rematar aquí la analogía del burro. ¿Con quién tienes que ir? Dice, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es importante que lleguemos a todos hablando, pero más importante es que lleguemos a todos, pero con nuestro testimonio, ¿verdad? Y tenemos que andar aprovechando bien el tiempo, porque hay veces que vas a estar con personas y no vas o sea, que deliberadamente no quieren saber nada de Dios.
Y aunque debemos de estar ahí orando, y hay veces que lo único que tenemos que hacer es orar, cuando las personas realmente no quieren recibir de Cristo, no quieren recibir de Dios. Pero termino con esto. Gracias a Dios porque Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. El lugar donde usted está, espiritualmente hablando, es un lugar de privilegio que Dios nos ha dado. Es un lugar de honor. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la realeza, así como los soldados, que solamente pueden ser soldados porque pertenecen a la realeza. Así usted pertenece a la realeza, porque dice él que somos pueblo escogido por él, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar y hoy tenemos la cena del Señor. Voy a orar y usted, para que no se distraiga solamente por eso, no por un ritual, cierre sus ojos y medite por ahí en la oración, que sea Dios, el Dios poderoso, el que le muestre a usted, le enseñe su, su obra en usted, quién es usted en él, y que salga entusiasmado de aquí a poner en práctica lo que Dios le ha puesto. Amoroso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mostramos gratitud por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Realmente, Padre, pues estamos aquí en la tierra y tú lo sabes, que el único perfecto eres tú. Nosotros fallamos de muchas maneras, pero apelamos a tu misericordia, apelamos a ese amor que tienes para cada uno de nosotros. Y hoy, Padre, que nos toca practicar este símbolo de tu cuerpo, símbolo de tu sangre que fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos ponernos a cuentas contigo, que allí en el lugar donde estamos, y sin ni siquiera abrir nuestros labios, reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores delante de ti y te pidamos perdón, Señor. Te pedimos perdón por alguna falla que podemos haber tenido. Te pedimos perdón. Tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, conoces nuestras fallas, nuestros errores, conoces todo de nosotros, Padre, y te pedimos perdón. Y te pedimos perdón por todos aquellos pecados que también nos son ocultos. Pero te pedimos, Padre, que traigas a revelación todas aquellas acciones que no te glorifican y que podamos, Padre, honrarte, glorificándote en espíritu y en verdad. Padre, que en esta conmemoración, en este recordatorio de tu muerte, en este recordatorio de la expiación por nuestros pecados, de nuestra redención, te rogamos que pongas en nosotros esa conciencia, el meditar que tú siendo Dios no estimaste el ser Dios como cosa que aferrarte, sino que te has despojado de tu divinidad, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y obediente hasta la cruz.
esa muerte terrible. Por eso también, Padre, tu Santo Hijo Jesucristo es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poderío y toda majestad. Y es digno de que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y más abajo de la tierra. Y es digno de que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Repartan los vasitos, por favor. Y bueno, como hemos sabido, esto de la cena del Señor es un recordatorio de ese amigo, porque Él nos llama amigos, que murió aquí en la tierra por nuestros pecados y que subió al cielo. Está ya ahorita preparando una morada para nosotros, para que estemos con Él por una eternidad. Entonces es un recordatorio y es una conmemoración. Y les voy a leer aquí un texto en Primera de Corintios capítulo 11, en el verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, te quise leer esto porque hay pues, una frase, o más bien una intención a través de todo esto, que Dios se la puso a una persona, a un pastor, y yo la tomé de ahí. Tú tal vez no te sientas digno de tomarla, porque solo tú sabes. Pero si no la tomas, quiere decir que no estás dispuesto a cambiar esa actitud, que tú sabes y que solo tú conoces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando lo hacemos deliberadamente? O sea, que decimos, no tiene ninguna importancia. Pues quiere decir que no tenemos ni siquiera la salvación. Porque yo creo que el deseo de nuestro corazón es tener un cambio de vida. Y aunque digas tú, es que no me puedo poner en orden de la noche a la mañana, bueno, pero lo que quieres es hacerlo, ¿verdad? Y por eso te digo que todos la debemos de tomar, todos, ¿verdad? Porque es una evidencia de decir, quiero hacer esto, quiero dejar esto. Pero cuando no lo hacemos decimos, quiero morirme con esto. Y yo creo que nadie se quiere morir con esto. Bueno, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Padre, te damos las gracias por este pan que representa tu cuerpo. Como dice tu palabra, tú nos has dicho que tu cuerpo fue molido para darnos perdón, para darnos vida eterna, para
apartarnos de de las tinieblas, a tu luz admirable. Y cómo no recordar esto, que no se nos olvide el precio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Ese precio invaluable, ese precio de sangre. Por eso te damos la gloria a Dios, te damos la honra y te damos la alabanza. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y no solamente ahorita, Padre, sino que es para siempre y todos los días hacemos memoria de ti. Porque tú eres bueno, porque tú pagaste el precio que fue el sufrimiento en la cruz del Calvario. Tome su copa. Te alabamos, Señor Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Te alabamos por lo hecho en la cruz del Calvario, que todo lo hiciste solo por amor a nosotros. Te glorificamos, te honramos, Padre, con nuestras palabras, pero te queremos honrar también con nuestros hechos, viviendo una vida santa delante de ti. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, nuestros hermanos de Vargas